Ese es... Oh, me salté el objetivo. No le puse objetivo. Le debo el objetivo. Estaba pajareando y no se lo coloqué. Bueno, veamos acá entonces, dice, recordemos que el flujo de información, nosotros hemos estudiado el ADN, la RNA y las proteínas, y hemos visto que la información se traspasa desde esta molécula, al ARN, a las proteínas, ¿ya? Ahora, pero hay veces, ¿no es cierto?, en que se producen errores en el ADN. Por tanto, un cambio en el ADN, una modificación en el ADN, va a implicar, como vimos en la clase pasada y antepasada, cambio en el ARN y cambio, ¿no es cierto?, también en la proteína. Profe, Dígame. también la tarea que nos pidió teníamos que ver de enfermedades que estuvieran relacionadas con eso. Sí, la semana pasada, correcto. Porque vamos a seguir hablando un poquito más acerca de, ¿ya? Ahora, por lo tanto, cambios que se produzcan en el ADN, ¿no es cierto?, va a pasar a la siguiente generación después de que se replique el ADN y que las células se dividan. Entonces, los cambios ocurridos acá, si es que no se llegan a corregir por completo, van a ser de alguna manera traspasados finalmente y en muchos casos estos se van a convertir finalmente en enfermedades, ¿ya? Ese cambio entonces, como dice, va a producir un cambio en la estructura o función de una proteína, si es que el cambio, ¿no es cierto?, afecta al gen que codifica esa proteína. Ahora, esos cambios que se producen en el ADN, ya sea a menor o mayor escala, es lo que constituye una mutación o constituye las mutaciones, ¿ya? Bueno, y como dice acá, y ahí puse una imagen de una mutación, ¿no es cierto? Las mutaciones son alteraciones que se producen al azar del material genético, ¿ya? Cambios al azar del ADN y el ARN. Ahora, estas mutaciones además se caracterizan porque son hereditarias, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, bueno, se van a transmitir a la descendencia. Y por otro lado, estas mutaciones, ¿no es cierto?, colaboran con producir lo que se llama en los seres vivos variación o variabilidad genética. El que haya mutaciones implica que se generen, ¿no es cierto?, características distintas, y eso lleva a que se genere esto que llamamos variación o variabilidad genética, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, positivo, estas mutaciones han llevado, ¿no es cierto?, a la evolución de las especies. Pero lo mencionábamos la otra vez, si nosotros lo pensamos, las primeras células eran todas iguales, pero en algún punto, ¿no es cierto?, estas células empezaron a ser o pasaron a ser diferentes. ¿Cómo se produce eso? Porque se generan mutaciones. Y al producirse mutaciones, ¿no es cierto?, se va produciendo transformaciones en los individuos. Se van generando proteínas distintas y eso determina, ¿no es cierto?, que aparezcan características distintas, ¿ya? Y ahí está lo que nosotros podemos apreciar. Finalmente, que alguna proteína, lo que vimos también en la anemia falciforme, ¿ya?, en relación a estas características visibles, lo visible no era que la hemoglobina tuviese un daño estructural, lo que nosotros veíamos, lo que podíamos ver específicamente, era el cambio de la forma de quién. ¿Qué es lo que, qué cambiaba la forma? Los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de características visibles de los individuos, visibles o medibles, estamos hablando de lo que se llama el fenotipo, ¿ya? Eso es lo visible. Esto es un rasgo, equivale al fenotipo. Entonces, aquí hay un fenotipo que es anormal, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama polidactilia, ¿ya? Y esto se genera por una mutación en el ADN. Ahora, nosotros esa mutación en sí no la vemos, pero vemos el producto final
en lo que se traduce, por ejemplo, esa mutación, una polidactilia. Y eso equivale al fenotipo de los individuos. Todo aquello, todo carácter o característica o rasgo que yo puedo ver, puedo medir, puedo apreciar, constituye el fenotipo, ¿ya? Y en el caso de los glóbulos rojos, el cambio de forma constituye, ¿no es cierto?, o la forma del glóbulo rojo corresponde al fenotipo. Bueno, y aquí nosotros podemos ver que existen mutaciones que son neutras, que no van a tener una consecuencia evolutiva, no van a tener consecuencia en los individuos, ¿ya? Otras que son perjudiciales, ¿no es cierto?, que van a afectar a los individuos y pueden provocar su muerte o traducirse en una enfermedad, y hay otras que van a ser beneficiosas, ¿no es cierto?, para la especie, que van a causar variabilidad genética, e incluso, ¿no es cierto?, a través del tiempo pueden hacer más resistente una especie, ¿ya? Bueno, pero estas mutaciones, cuando se padecen, son cambios, como dice aquí, permanentes. En el ADN no se puede modificar eso. Bueno, ahora, existen mecanismos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la producción de estas mutaciones. Ya, por ejemplo, errores que se generan cuando hay replicación del ADN. Nosotros sabemos que el ADN tiene una capacidad de poder autocopiarse. Eso es lo que se llama replicación del ADN. Se dice que el ADN se replica. También uno habla de duplicación, pero la función en sí uno habla de replicación, ¿ya? Entonces, cuando se está replicando el ADN, y eso se produce para que las células se dividan, ahí se pueden generar errores. Ahora, si bien, ¿no es cierto?, el ADN tiene todo un sistema para intentar corregir errores de la replicación, por ejemplo, igual hay algunos que se producen. Ahora, esto ocurre de manera espontánea, ¿ya? Y es al azar. Ahora, también hay cambios en las bases, ¿no es cierto?, que se pueden producir por sustancias, por ejemplo, o por otros elementos que nosotros vamos a llamar mutágenos, ¿ya? O agentes mutagénicos. Y en este caso, nosotros hablamos de mutaciones inducidas, porque hay, ¿no es cierto?, otro elemento que está de alguna manera influyendo para que se produzca la mutación, ¿ya? Bueno, veamos entonces en general la causa de las mutaciones. Bueno, hay muchas causas posibles en relación a las mutaciones, ¿ya? Me quedaron letras cortadas porque cambié la letra, arreglé la letra, la puse más grande y ahí me quedaron, y después se me olvidó corregir. Así como se olvidó poner el objetivo, ya. Bueno, pero entonces algunas mutaciones, ¿no es cierto?, ocurrirían, ¿no es cierto?, espontáneamente, sin ninguna influencia desde el exterior, ¿ya? Y eso es lo que decíamos que se puede producir durante la replicación e incluso también y durante la transcripción del ADN, ¿ya? Y otras mutaciones son causadas por factores externos ambientales, ya sea factores que son biológicos, factores que son químicos, factores que son físicos, ¿ya? Bueno, entonces, estos agentes, ¿no es cierto?, mutagénicos pueden ser agentes físicos, agentes químicos o agentes biológicos, que van a estar presentes en el ambiente y que de alguna manera van a influir y van a inducir a una mutación. Por ejemplo, aquellos que son, y aquí vamos a ir directamente, ¿no es cierto?, vamos a poner el dedo en la llaga, aquellos que somos fumadores. ¿Ya? Si ustedes leen la composición química del tabaco, del cigarro, no del tabaco porque el tabaco es puro en sí, ¿ya? Es una planta, pero hablemos de lo que compone el cigarro. Tiene alquitrán, tiene una serie de sustancias, tiene alquitrán, ¿ya? Ahora, tiene una serie de sustancias y eso actúan como agentes químicos que pueden inducir a mutaciones. Y nosotros lo sabemos, aquellas personas, por ejemplo, que fuman bastante, pueden fácilmente desarrollar estos cánceres al pulmón, cáncer a la boca, a la lengua, ¿ya? Y
es sumamente complejo, ¿ya? Bueno, también en el caso de los alimentos y otras sustancias de uso cotidiano, ¿ya? Los colorantes también, y otras sustancias que aquí se mencionan. Lamentablemente, los alimentos que nosotros consumimos contienen muchas sustancias extras que se le agregan, preservantes, colorantes, muchos antes, ¿no es cierto?, que se le colocan a los alimentos, y esos son agentes químicos que pueden inducir mutaciones, ¿ya? Entonces, por eso que es importante el consumo de alimentos, ojalá lo más natural posible, ya en la medida, porque de hecho ya algunos alimentos, incluso como hemos estudiado antes, están algo intervenidos desde otro punto de vista, no químico, pero sí biológico. Pero igual, mientras nosotros consumamos alimentos con menos productos químicos agregados, van a ser más sanos, ¿ya? Después hay agentes físicos, y aquí están todo lo que tenga que ver con, ¿no es cierto?, radiaciones, ¿ya? Rayos X, rayos gamma, ¿no es cierto?, rayos ultravioleta, ¿ya? Todas estas radiaciones son agentes físicos que pueden causar, ¿no es cierto?, inducir a una mutación. Profe, Y por otro lado, ¿no es cierto?, dígame. la gente que puso usted el anterior podría también ser las personas que tuvieron el problema en Chernóbil. Sí, de todas maneras. Ese es un ejemplo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, con este accidente nuclear que hubo en Chernobyl, en la planta de Chernobyl en el año 80 y tanto, fue 83, 85 por ahí, ¿no es cierto? Se emitieron muchas radiaciones que permanecen por harto tiempo ¿no es cierto?, en el planeta. Y esos o indujeron seguramente a mutaciones en las personas, ¿ya? Ese es un buen ejemplo. Gracias, Giorgio. Bueno, también hay agentes biológicos. ¿Qué queremos decir con eso? También hay virus y bacterias que pueden inducir, por ejemplo, estas mutaciones y traducirse en cáncer. Por ejemplo, nosotros conocemos el del virus del papiloma humano, que puede desencadenar cánceres en las personas, en el útero, ¿no es cierto?, cáncer de recto, cáncer en el pene, etc. ¿Ya? O también hay otra, ahí me comí una R, una bacteria que aquí los chilenos la tenemos bastante. Hay un porcentaje importante de la población. Esta bacteria se aloja en las paredes del estómago y causa problemas gástricos, causa gastritis, ¿ya? Y hay veces que puede permanecer mucho tiempo en el organismo sin que nosotros podamos determinar que existe. Y podemos echarle, no sé, por la culpa a que no consumí un alimento que me irrita, pero en realidad puede ser la presencia de esta bacteria, que si nosotros no la eliminamos puede llegar a producir cáncer, que son finalmente mutaciones que se producen también en nuestras células, ¿ya? Bueno, y esto repetidamente, ¿no es cierto? Una mutación va a ser espontánea, no inducida, como en el caso de esto, cuando hay replicación del ADN y ahí hay errores que son azarosos en el ADN, ¿ya? Pero no son inducidos como estas que mencionamos por estos agentes externos. Ese es el punto, ¿ya? Agentes externos a nosotros que ingresan y de alguna manera están afectando para producir la mutación. Bueno. Y aquí nosotros vamos a hablar ahora de tipos de mutaciones, ¿ya? La verdad es que hay mucha, pero mucha información acerca de esto, no es algo nuevo. Obviamente debe haber más información más actualizada, ¿ya? Y ahora nosotros podemos clasificar a las mutaciones considerando distintos criterios, ¿ya? Por ejemplo, uno de esos criterios para clasificar a las mutaciones es tomando en cuenta las células que se ven afectadas, ¿ya? Ahora, nosotros podemos separar a las células en dos grupos, ¿ya? Las células llamadas somáticas y otro grupo que son las células reproductoras. Las somáticas son todas aquellas células que constituyen nuestro organismo,
que forman los órganos. ¿Ya? Esas son las células somáticas. Ahora, esas células se pueden ver afectadas, ¿no es cierto? Y son células, ¿no es cierto?, que se forman en nuestro organismo a través de este proceso que se llama mitosis. Ahora, cuando nuestras células somáticas se ven afectadas, yo no voy a heredar esa mutación. ¿Ya? Ahora, aquí habla de las células germinales. Resulta que estas células germinales se encuentran en órganos como testículos y ovarios. Estas células germinales son las que dan origen a los gametos, que son las células reproductoras. Entonces, si se producen mutaciones a nivel de las células germinales o de los gametos, ¿no es cierto?, se va a transmitir a la descendencia, ¿no es cierto?, la mutación, y en ese caso sí que va a ser la mutación heredable, ¿ya? Ahí sí que va a ser transmitida a los descendientes. Insisto, células germinales son aquellas células que en nuestro organismo existen para formar, ¿no es cierto?, células reproductoras. Ahora, en el caso de las mujeres, a nosotros en el fondo se nos llegan a acabar estas células germinales. Nosotros ya después nos formamos células germinales, nacemos con una cierta cantidad de células reproductoras. A diferencia del hombre, que las células germinales no se le acaban y sigue generando espermatozoides hasta que se muere. Producirá menos, pero sigue produciendo. ¿Ya? Profe, Ahora, espérame un segundo para terminar la idea y te escuchamos. Entonces, cuando estas células se ven afectadas por los gametos, se ven afectadas con una mutación, ahí, ¿no es cierto?, la mutación va a ser heredada, se le va a traspasar a los descendientes. Dígame. profe, que aquí cerca de mi casa tengo un vecino y la esposa de ella resulta que desde su bisabuela adelante todos van heredando lupus, hasta los hijos de ella. Eso sería esa enfermedad germinatoria que dijo usted. No, de las células Germinales. germinales. Em, lo que pasa que ahí hay otra, no precisamente, bueno, sí, lo que pasa es que los genes ahí se van a traspasar, ¿no es cierto? Se va a traspasar a las células reproductoras, ¿ya? Ahí se va a traspasar la enfermedad, ¿ya? Se traspasa a través de los genes específicamente. Y en este caso las células reproductoras. Bueno, y aquí puse a considerar, aquí aclaro lo que son las células somáticas y las células germinales, para aquellos que no se acordaban, porque uno a través del tiempo igual va hablando de células somáticas, de células reproductoras, de células germinales. Bueno, y aquí hay una imagen que muestra lo que nosotros mostramos. Entonces, si hay parte de mi tejido somático, recuerden que los tejidos están formados por células características, y hay alguna mutación que está afectando eso yo no lo voy a heredar, ¿ya? Por ejemplo, que yo desarrolle, no sé, un cáncer al pulmón porque fumo. Eso yo no lo voy a heredar, ¿ya? Bueno, y aquí el otro ejemplo, en el caso de si es tejido germinal, es decir, tejido que va a formar, a partir del cual se van a formar las células reproductoras, y eso va a ser, ¿no es cierto?, puede ser heredado. Pero también va a haber descendencia normal. No todo, la descendencia va a ser, ¿no es cierto?, va a padecer mutación. Otro criterio de clasificación es de acuerdo a la extensión del material genético afectado, o sea, mayor cantidad, menor cantidad, diciéndolo de una manera muy simple, diciéndolo de manera simple, ¿no es cierto? Bueno, y aquí aparecerían las llamadas mutaciones génicas, las mutaciones que llamamos cromosómicas y las mutaciones que llamamos genómicas, ¿ya? Ahora, aquí hay que tener cuidado con el vocabulario. Bueno, hablemos de las mutaciones génicas. Como dice, y son las mutaciones en sentido estricto, las propiamente tal, ¿ya? Y ¿por qué se producen estas? Porque hay un cambio en la secuencia en un gen,
Ya nosotros hemos aprendido que los genes son pedacitos de ADN, por lo tanto hay una secuencia de nucleótidos o secuencias de bases, podemos decirlo de las dos formas. Entonces, en esa secuencia, en ese orden que hay, que es determinante, ¿no es cierto?, se produce un cambio, ¿ya? Ahora, ese cambio puede ser porque se agreguen bases, se pierdan bases, se intercambian bases de lugar, ¿ya? Y eso va a determinar un error en ese gen y eso va a traer una serie de consecuencias. Bueno, cuando se produce a nivel de los nucleótidos o de las bases, estamos hablando de un gen en específico, de uno, ¿no es cierto? Estamos hablando de mutaciones génicas, ¿ya? Pero hay otras que se llaman cromosómicas, y aquí estas tienen que ver con que se afecta la disposición de los genes en un cromosoma, ¿no? O va a afectar, ¿no es cierto? En el fondo esta se afecta la estructura del cromosoma, donde puede ser que se pierda un pedazo de cromosoma, lo cual involucra que se pierdan varios genes o que se agreguen desde otro cromosoma, a un cromosoma se agregue otro pedazo, ¿no es cierto? La cosa es que ahí se están agregando varios genes o se están cambiando para otro lado donde no corresponde. Por ejemplo, que se intercambian pedazos en un individuo, ¿no es cierto? Por algún motivo se intercambian pedazos de los cromosomas, que de un cromosoma mucho más grande porque se agregaron ya. En ese caso yo estoy hablando de una mutación que es cromosómica, porque está afectando a la estructura de varios genes, ¿ya? No de uno, sino que de varios, ¿ya? Aquí no hay, va más allá de afectar la secuencia de nucleótidos, que se intercambio, que se gane un nucleótido, se pierda un nucleótido, no. Va más allá, aquí afecta a varios genes al mismo tiempo y por lo tanto afecta al cromosoma, ¿ya? La estructura del cromosoma, ¿ya? Y luego están las genómicas, ¿ya? Cuando nosotros en algún minuto hablamos del genoma, nos referíamos al total de material genético de un individuo, ¿ya? Entonces, en este caso, hablamos de mutaciones genómicas cuando hay un aumento de la cantidad de material genético o disminución de la cantidad de material genético. Profe, Específicamente, espérame, Giorgio, para terminar esta idea. Entonces, específicamente, está la cantidad de material genético que se puede agregar o que puede disminuir, que estamos hablando de que se agreguen cromosomas o se pierden cromosomas. ¿Ya? Entonces ahí la cantidad de material genético es bastante. Y en ese caso se habla de mutaciones genómicas. Aquí se agregan cromosomas, van a haber cromosomas de más o van a haber cromosomas, uno o más cromosomas de menos. ¿Ya? En las genómicas, cuidado que por el nombre las suelen confundir con las cromosómicas. ¿Ya? Listo, pregunta Giorgio. el síndrome de Down en que tienen una copia extra del cromosoma 21. Ya, el síndrome de Down, ¿dónde la ubico? ¿Es génica, cromosómica Genómica. o genómica? Es genómica, ¿no es cierto? Ya, el Sí. síndrome de Down estaría acá. ¿Ya? Y así hay otras enfermedades, no es exclusiva la del síndrome de Down, hay otras enfermedades que son, ¿no es cierto?, que corresponden a mutaciones genómicas. Muchas gracias, Giorgio. Bueno, y aquí un poquitito acerca de las mutaciones génicas, ¿no es cierto? Bueno, estas son como las más frecuentes, ¿ya? Como decíamos, afectan la secuencia que tiene el gen. Acuérdense que los genes están formados por estas secuencias de nucleótidos, secuencias de bases, y eso es lo que se ve afectado, ¿ya? Pero es a nivel del gen. Esas son las mutaciones génicas. Ahora, pueden ocurrir por un error en la replicación que provoca esto, por ejemplo, en que se sustituya un nucleótido, se intercambia, se sustituye un nucleótido por otro, ¿ya? O también puede ocurrir que se intercambien nucleótidos o se agreguen o se eliminen. También puede ocurrir que se pierdan nucleótidos y eso altera inmediatamente
la secuencia del gen, ¿ya? Pero aquí la cantidad de información genética que está involucrada es poquita, pero igual siendo poquita, tiene una gran, ¿no es cierto?, influencia, efecto negativo, ¿no es cierto?, en el producto final, ¿no es cierto?, y se traduce en enfermedades. Ya, ¿y esto? ¿Qué es lo que era esto? A ver, ¿quién me lo recuerda? ¿Qué es lo que era? Eran los glóbulos. No había pasado la semana pasada una mutación de un glóbulo rojo. Ya. ¿Cómo se llamaba la enfermedad esta? Ay, ¿cómo se llama? Uy, fue hace Anemia poco y la vimos. falciforme. Anemia falciforme, profe. La anemia falciforme, exacto. Entonces, la anemia falciforme, acuérdense que se intercambiaba acá, eso es lo normal en el ADN, eso es lo anormal. Se intercambia una sola base, ¿ya? Se intercambia de una timina, en vez de, se intercambia por una adenina. Y eso se traduce en que acá, ¿no es cierto?, se va a generar otro aminoácido no el correspondiente, y esta hemoglobina, esta proteína, porque es una proteína la que se va a obtener, resulta distinta, con transformaciones como más rígida, y eso provoca que los glóbulos rojos, que son las que contienen finalmente la hemoglobina, cambien de forma. Entonces, esto que está pasando en un gen, que fíjense ustedes, es el intercambio, se intercambia un solo nucleótido de los 800.000 que tiene este gen, ¿no es cierto?, que codifica para la hemoglobina, uno solo se intercambia y deja la escoba. O sea, tiene un tremendo efecto porque se modifica el ARN mensajero en la transcripción, después en la traducción se transforma también la proteína y finalmente se traduce en glóbulos rojos con otra forma, en que se destruyan glóbulos rojos, se destruyan vasos sanguíneos, se tapen vasos sanguíneos, y en esa enfermedad que es la anemia falciforme. Y aquí tenemos otras enfermedades también, mutaciones génicas, como es el albinismo, y ahí puse albinismo en todos los seres vivos, fíjense. Bueno, no en todos, sino que en varios, ¿ya? Y la cara de picarón del chiquillo ahí. Bueno, después están las mutaciones cromosómicas, que era que nosotros decíamos que aquí se producía que un error a nivel de los cromosomas, ya sea que se modificara su estructura, porque pueden agregarse un pedazo, pueden perder un pedazo, o pueden agregarse cromosomas completos, o perderse cromosomas completos, ¿ya? Y eso se muestra en esta imagen. Aquí hay una mutación donde este cromosoma, ¿no es cierto?, se le agregaron partes, muchos genes de otro cromosoma, ¿ya? Entonces, al observar, recuerden ustedes, bueno, al observar, ¿no es cierto?, los cromosomas, aquí aparece un cromosoma distinto. Y eso determina otras características en los individuos. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos las mutaciones, ¿no es cierto?, que llamamos genómicas, en que se produce variación en el número normal de cromosomas de la especie, ¿ya? Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, que se produce, yo aquí delante me equivoqué. En la anterior, acuérdense, falla la estructura del cromosoma, ¿ya? Lo que cambia, agregarse o no, son los genes en ese cromosoma. Varios genes se pueden agregar, se pueden perder, se pueden intercambiar. Y aquí están las genómicas, donde aquí lo que cambia es el número de cromosomas de la especie, ya sea que aumente o disminuya. Entonces ahí aparecen, si yo hago la clasificación, porque son varias las enfermedades, las llamadas, ¿no es cierto?, aneuploidía, ¿ya?, que se producen, ¿no es cierto?, por ganancia o pérdida de uno o varios cromosomas, ¿ya? Ahora, aquí pueden ganarse o perderse 1, 2, 3 cromosomas. En la euploidía se producen variaciones numéricas, pero aparecen juegos completos, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos ordenar, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? 46. 46. Y nosotros los podemos ordenar en pares los cromosomas, porque
Hay cromosomas que son similares entre sí. Esos eran los llamados cromosomas homólogos. Ahora, hay 23 cromosomas homólogos que aporta el padre y 23 cromosomas homólogos que aporta la madre. Y ahí están los 46. Cuando se produce una de estas mutaciones genómicas que corresponden a una euploidía, pueden aparecer, por ejemplo, podría ser que en una especie pudiesen aparecer 23 cromosomas que se agregaran. Eso sería una mutación genómica y equivalente a una euploidía. Apareció todo este juego completo de 23 cromosomas y se agregó. Y en ese caso, ¿no es cierto?, el individuo ya no tendría 46, sino que tendría 69 cromosomas. Ahora, en las plantas son comunes estas euploidías. Se da bastante esto que aparezcan no uno ni dos, que se ganen no se pierdan, sino que se agreguen juegos completos de cromosomas prácticamente. ¿Ya? O sea, variaciones numéricas. Entonces, en vez de ser 2N, pueden ser 2N, en vez de ser 2N, pueden ser 3N, 4N, 5N. Eso se da, por ejemplo, bastante en las plantas. ¿Ya? Bueno, y aquí hay es algo así como un mapa, no precisamente, sí es como un mapa conceptual, donde, ¿no es cierto?, están las mutaciones genómicas, ¿no es cierto? Y se habla cuáles son estas, afectan al número de cromosomas, la euploidía, y existe donde un solo cromosoma de cada par, monoploidía, ya. Después están las que contienen más de un juego completo de cromosomas que se pueden incorporar, las poliploidías, ¿ya? Luego están las aneuploidías, ¿no es cierto?, donde se puede perder un par de cromosomas o más, o las trisomías, donde el individuo puede tener, ¿no es cierto?, en vez de tener un par, puede tener un trío o triple cromosoma. Bueno, y en ese caso, ¿no es cierto?, y que afecta a los autosomas, en ese caso estaría el síndrome de Down, ahí, ¿no es cierto? Bueno, pero esto no es para verlo así a la rápida, pero es para que tengan una idea, ¿no es cierto? Dentro de las mutaciones génicas también hay toda una clasificación de intercambio, ¿no es cierto?, de nucleótidos, etcétera, de que se agreguen. Hay también una subclasificación dentro de esos tipos, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Hoy día anoté otra vez, ¿no es cierto?, lo que estudiamos, porque otras veces les voy a preguntar qué fue lo que estudiamos, ¿ya? Vimos qué son las mutaciones, cuál es la causa de las mutaciones, células que se ven afectadas por las mutaciones, principales tipos de mutaciones, y mencionamos algunos ejemplos de mutaciones. Y aquí unas preguntitas, a ver. ¿Por qué son importantes las mutaciones? Profe, yo, Dígame. porque nos ayudan a comprender cuando unas veces hay problemas en los genes de los humanos. Pero por eso mismo, a ver, no, el que uno conozca, a ver, es que ayuda a comprender, pero el que se produzcan mutaciones en los individuos, ¿por qué es importante? A ver, los demás, ¿qué dicen? Profe, Dígame. puede ser porque médicamente puede determinar si los herederos van a heredar, como dice la palabra, la enfermedad. Ya, ¿qué más? ¿Qué más es importante que existan, ¿no es cierto?, las mutaciones? ¿Qué otra importancia tiene? A favor de que Nos, nos per- puedan... ¿Sí? nos permite estudiar o saber de ciertas enfermedades que están relacionadas con eso. Eso es cuando, no, porque eso es cuando uno las conoce, pues pero el hecho de que de que los individuos puedan llegar a sufrir mutaciones, tiene importancia. Uno, porque podemos padecer una enfermedad y nos puede llevar a la muerte. Pero por otro lado, las mutaciones también son importantes porque producen o generan lo que se llama variabilidad genética. ¿Ya?
el que a través del tiempo se hayan originado organismos distintos tiene que ver con las mutaciones. Ellos colaboran en que se generen individuos distintos por esto de crear la variabilidad genética. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la causa de las mutaciones? ¿Cuál puede ser causa de mutaciones? Error genético. ¿Ya? Errores que sean al azar. ¿Qué más? ¿Qué más puede causar una mutación? Por factores ambientales como radiación y todo eso. Exactamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que yo me exponga a los que les encanta tomar sol y achicharronarse, los rayos ultravioleta son agentes mutagénicos. ¿Ya? Y yo en 10, 15, 20 años puedo hacer un cáncer a la piel, porque son acumulativos los efectos de los rayos ultravioleta. ¿Ya? Después, ¿qué caracteriza las llamadas mutaciones? No, esa... Mutaciones puntuales o mutaciones génicas. Puntuales o génicas, es lo mismo. Las que alteran el orden genético del ADN. Ya, el orden Y son las más comunes. de un gen, de la secuencia de un gen. ¿Ya? ¿Qué tipo de anemia es la anemia falciforme? ¿Qué tipo de anemia? ¿Qué tipo de mutación es la anemia falciforme? ¿Qué Génica. tipo de mutación génica? Era una mutación génica. Ya, niños, alcanzamos a responder esas poquitas preguntas. Qué bueno. Agradezco a todos los que participaron, los que están en la clase y que participaron, así que yo espero que sigan haciéndolo así. Recuerden enviar las tareas, si tienen dudas ya saben que tienen que preguntar. ¿Listo? ¿Ya? Estamos en la hora, nos vemos. Gracias, Paola. Chao, chiquillos, a Chao, cuidarse. profe.